pasó una cosa trágica hace 2 días y me cambió entonces el tema de esta semana. Y la cosa trágica es en Ucrania, en Odessa, la ciudad de Odessa, y con un fuego que mató a 46 personas. Y vamos a hablar un poco, analizar esta situación. Em, pero antes de llegar a esto, empezamos con Juliano la Apóstata y vas a ver que la historia de Juliano la Apóstata tiene algo que ver con lo que está pasando en Ucrania. Parece raro, pero es así. Entonces, situamos la época donde nace y donde vive esta persona. El emperador Constantín, en 315, dice que el cristianismo ya no es enemigo del Estado romano y lentamente empieza a pensar, el emperador Constantín, que los cristianos podían ser una manera de una cohesión en el imperio y su idea era de juntar todas las religiones y poner el cristianismo en el centro, pero sin exclusividad al cristianismo, para hacer una religión del imperio romano, porque tenía en este momento mucha confusión a nivel de cuál era la religión de Estado o no. 325, concilio de Nicea, o otro paso de los cristianos para tener más poder. Es muy importante eso de pensar que cuando el imperio romano se hace cristiano, la idea no era de excluir a todas las otras religiones, era solo de aceptar una religión más y intentar de incluir todas estas religiones para hacer una religión del imperio. Pero los cristianos en este momento empiezan a tener muchísimo poder y empiezan a eliminar las otras religiones. Principalmente la religión de Mithridates o del Sol o de Apolo, una religión que ya desde algunos siglos era la religión de Roma, de adorar el Sol como centro de la vida, centro de la humanidad y centro de la existencia. Y lo que los cristianos han hecho es lentamente quitar el sol y poner Jesús. Hasta Navidad era una fiesta del sol, el 25 de diciembre, nacimiento del sol. Y los cristianos lentamente han quitado el sol y han puesto a Jesús como nuevo sol. Todo esto para decir que cuando nace Julián la Apóstata y nace en el año 331-32 y nace en Constantinopla, otro punto importante, dos poderes en Roma y Constantinopla, el oriente, y ahí estamos acercándonos ya de Ucrania. Nace en un ambiente donde los cristianos estaban comiendo siempre más espacio, más espacio. Juliano, la apóstata o el filósofo, es hijo de la altísima aristocracia del Imperio Romano. Su abuelo era el emperador Maximiano. Su tío era el emperador Constantino mismo. Y entonces es un hombre, un joven que nace en una familia súper forrado, súper poderoso, y una familia que entra en esta lucha de los cristianos para coger todo el poder del imperio. Su madre intentó dar a Juliano una educación cristiana porque pensaba que era la cosa que había que hacer para tener el poder y hacerle cristianos y no ya no paganos. Pero ha salido rana el hijo, y el hijo empezó ya a 15, 16 años a criticar el cristianismo. Hay textos de Juliano a sus 17 y 18 años analizando la Biblia y destrozando la idea de Jesús, destrozando la cosa, y muy divertido además, con argumentos que yo no sabía, pero utilizado en mis espectáculos, chistes que él mismo había sacado hace entonces 1700 años. Y por toda una situación y circunstancias, a sus 30 años, llega a ser emperador de Roma por su familia y también por su valor militar. El imperio en este momento era a la apogea a nivel de tamaño, pero ya a nivel militar y económico estaba ya lentamente cayendo, y entonces el imperio romano luchaba por su sobrevivencia. Y este joven Juliano no solo era un intelectual, un filósofo, pero era un soldado con muy atrevido, y ganó batallas, y por eso llegó a ser emperador. Y ahí donde empieza la historia. Declara, llegando al emperador, como emperador, que el problema del imperio romano era un vacío espiritual causado por el cristianismo, que era una religión vacía. Y entonces decide
de volver a los dioses paganos, a los dioses del sol, diciendo que la fuerza del Imperio Romano era el respeto de la tradición de sus dioses y que esta cosa de los cristianos era una mariconada, en pocas palabras, que venía del Oriente y que no era de tradición romana. Hace cosas muy divertidas también para nosotros. Laiciza el Estado, porque durante unos años los cristianos habían conseguido incluso hasta echar a los profesores de las escuelas que no eran cristianos para educar a los niños en el cristianismo, y él vuelve a poner las escuelas laicas y abiertas y echa a los curas de las escuelas y dice, si quieren escuelas que la abran sus escuelas, pero no van a ser escuelas del Estado, van a ser escuelas de esta religión. Consigue también quitar dinero del Estado romano al cristianismo, que en pocos años habían conseguido ser financiado el Estado y ser la religión del Estado. Y en 2 años intentó hacer una contrarrevolución y cambiar, también porque hay textos que dicen que el cristianismo es contrario a la filosofía, que el cristianismo es contrario a la ciencia. Pocos años después, la historia de Hipatia, matemática de Alejandría, 30 años más tarde, matado por los cristianos por ser astrónoma. Y entonces hace una lucha, un hombre de 30 años que quiere volver a las tradiciones y a la fuente cultural de la antigüedad griego-romano. Duró 2 años. Muere en condiciones extremadamente dudosas en una batalla, pero el problema es que en una batalla contra los persas, el problema es que la flecha que lo mata no viene desde arriba, del lado de los persas, viene por atrás, y atrás de él tenía unos oficiales cristianos que tramaban. Se puede leer mucho de esto en la religión copta. Los egipcios los egipcios, hay un 10% de egipcios que son cristianos, que no se han convertido al Islam, y el cristianismo es más antiguo que el catolicismo y más antiguo que el ortodoxo, son los coptos. Y en las iglesias coptas, el Julián apóstata está presentado como un serpiente o como un dragón, y San Jorge mata al dragón, pero la verdad es que San Jorge estaba matando a Juliano. Y entonces se puede captar el sentimiento de los cristianos de esta época en estas iglesias muy antiguas coptas que han visto en un serpente, el demonio, Belzabú, era el peor del peor del peor. Pero cuando uno lee sus textos, la verdad es que da mucho amargura, porque era tan inteligente sus textos y un hombre con tanta esperanza y deseo de cambiar, que uno piensa que si no lo habían matado y si él podía haber mantenido más tiempo en su poder, a lo mejor la historia de la humanidad hubiera dado la vuelta radical y que no hubiéramos perdido a lo mejor 1000 años o más hasta la época del Renacimiento, de cultura, de ciencia, porque durante 1000 años se había perdido todo esto. En el siglo de Juliano el Apóstata, el astrónomo Ptolomeo había calculado incluso la circunferencia de la Tierra con sus instrumentos y se había equivocado a lo mejor de 1000 kilómetros, sobre 28.000 kilómetros, se había equivocado muy poco. Pero 500 años más tarde, la iglesia hablaba de una tierra plana, que el sol es una cosa pequeña que da vueltas en un agujero y sale. Es decir, que a nivel de científico todo ha ido atrás. Este hombre lo sabía, este hombre era consciente del peligro y lo mataron. Pero aquí hay también esta cosa, entonces lo que hago siempre es pedir a vosotros un aplauso cada semana para uno de estos personas, y hoy vamos a hacer un aplauso por Juliano el Apóstata, un joven muerto hace 1700 años. Y pensando bien sus textos, en lo que se ve a un hombre de 32 años, ve
por mucho parece un poco del 15M y las discusiones que hoy en día uno puede tener sobre el laicismo, sobre que el hombre es dueño de su propio destino y todas las discusiones anticlericales de hoy estaban ya anticipados y ya en los textos de esto joven, muerto hace 1700 años. Pero hacemos un salto. Entonces, a este momento, después de la muerte de Juliano, se consolida el cristianismo de todas las partes. Pero hay muchos cristianismos diferentes que se pelean entre ellos, porque no es único. E incluso, como he dicho hoy, mira cuántos cristianos, hay los ortodoxos, hay los católicos, los protestantes de diferentes clases de pueblo, y los coptos, y ya pues los católicos de rito oriental, hay muchos cristianismos diferentes. En España, visto que todo es católico, la gente no lo sabe, pero hay una lucha entre católicos y cristianos por cosas esenciales. ¿Sabes la diferencia entre los católicos y los ortodoxos? La diferencia entre los católicos y los ortodoxos es que los católicos y los ortodoxos dicen que la Virgen era virgen, pero los católicos dicen que la madre de la Virgen era virgen también, y los ortodoxos no. Entonces, la batalla es sobre la abuelita. Si la abuelita era virgen, lo siento, pero es ridículo la cosa. ¿Y por qué hay esta batalla? Sencillamente por historia de poder. Había dos fuentes de poder, uno del oeste del imperio, entonces Roma, y lo que era el mundo celto antes, ibero-celto, y el otro lado el mundo oriental del imperio, que era entonces el mundo de la antigüedad y también de los griegos y de todo el imperio egipcio. Bien, Ucrania se sitúa del lado oriental, pero del otro lado es también tierra de lucha entre catolicismo y ortodoxos. De esto en el telediario de la televisión española no se habla nada, porque he visto el telediario ayer por la noche, los prorrusos, Putin y todo esto, y que van a atacar, y la democracia defendido por Kiev, y por tonterías. Y la tontería es que mientras estaba hablando esta pobre periodista de televisión española 1, con los papeles escritos por el Partido Popular de cómo tener a presentar la situación, había imágenes atrás de la gente llorando de su familia muerta en el incendio de hace 2 días, que era un incendio entonces donde mueren 46 personas. ¿Y qué cosa he notado yo? Estaban todos así llorando y con velas. Habían puesto con las flores una cruz, pero era la doble cruz ortodoxa. No era una cruz católica, es la cruz con un brazo así y un brazo más pequeño arriba y abajo estos son las cruces ortodoxos. Y entonces ahí estaban llorando a cristianos ortodoxos matados por católicos. Vamos también a ver que los católicos en Ucrania han tenido también un papel un poco raro en la historia y últimamente en la Segunda Guerra Mundial son los mismos fanáticos católicos, como podían ser sus hermanos polacos fanáticos católicos, que mandaron millones de judíos a los campos de exterminio. Los mismos que ahora son presentados como demócratas son la continuación de los partidos políticos que ayudaron a Hitler, que estaba, como en España la División Azul estaba luchando por Hitler y contra los rusos en Polonia, en Ucrania y todo, al lado de los polacos nazis y al lado de los ucranianos nazis. Y entonces, estamos en una situación, a pesar de muchas otras cosas, pero a la fin se vuelve a un enfrentamiento de una religión. Y cuando he hecho el chiste sobre si era la abuela era virgen o no, pero es cierto, esto es la diferencia teológica, pero en fondo, ¿qué representa? La teología es nada en particular, es solo un centro de poder. Es decir, hay un centro de poder que es oriental, ortodoxo y rusos, porque los rusos son los más numerosos, y un centro de poder occidental que la Iglesia Católica y después los protestantes han representado y se están luchando uno contra el otro.
Y la Ucrania ha siempre sido una tierra de divisiones, donde una parte y la otra parte defienden sentimientos y un polo, una visión diferente del poder. Y ahora, para acabar, la cosa más triste en todo esto es que la narrativa que nos da en los periódicos aquí es falsa. La narrativa de son demócratas y los Putin es fascista y todo esto no tiene nada que ver con la realidad. Y habemos podido ver un poco el plumero, como se dice, del verdadero poder cuando hace, no sé si os recordáis, un mes, Victoria Nuland, que era la representante americana, embajadora americana ahí en Ucrania, embajador también de la OTAN, fue captado por teléfono, por escuchas telefónicas, diciendo al embajador americano a Kiev y ella embajador de la OTAN, diciendo: vamos a echar a estos prorrusos, vamos a poner los nuestros, y si la Unión Europea no está de acuerdo, que se joden. La palabra inglesa era fuck Europe. No sé si lo habéis recordado, pero esto no me lo estoy inventando, esto es la cosa. Y entonces yo he pensado, a ver quién es esta Victoria Nuland que se permite como embajador de la OTAN a fomentar, porque ha dado dinero a las manifestaciones contra el gobierno, han derribado un gobierno malo o lo que sea, pero que había ganado las elecciones, porque los rusos, prorrusos, son más numerosos en Ucrania que los católicos. Y se ve que esta mujer es mujer de un Robert Kagan. Y Robert Kagan es el consejero de Bush que ha empujado todo a la guerra del Irak. El marido de la mujer que ahora que está hasta el cuello en todas las historias ahí, es él y sus amigos de Aznar y todo. Y estamos hablando del mismo tipo de... Y entonces, de esto no se dice, no se lee nada en las informaciones, y no se lee nada en las informaciones porque estamos todavía al enfrentamiento del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Es increíble, pero la historia de 2000 años atrás sigue vigente hoy en día y pasa por este pueblo trágicamente por Ucrania, porque Ucrania, como ha pasado en los Balcanos, la Croacia es católica, la Serbia es ortodoxa, y ahí también hemos tenido un enfrentamiento terrible. Y mira también por dónde estamos al borde de una lucha terrible en Ucrania que podría incluso poner la OTAN contra los rusos con bombas atómicas en una guerra mundial. Y el Papa, el famoso Francisco el Bueno, el de los chistes y de las bromas y hola y tal, ¿qué ha dicho? Estamos frente a la Tercera Guerra Mundial y en una situación, ha pedido a los católicos en Ucrania de ser más amable con los ortodoxos. No le ha dicho nada. Necesitamos la paz, pero nada más. Y entonces, si era tan amable y tan humilde y tan abierto, podría a lo mejor hacerse un pequeño viaje a Kiev, intentando calmar las cosas, decir, mira, a lo mejor la abuela, a lo mejor no era virgen. Bastaba decir esto y nos ahorramos la Tercera Guerra Mundial. Pero yo me lo estoy inventando, es así. Y entonces, todo esto para decir, y lo estoy diciendo a la cámara, es que por debajo a los enfrentamientos de poder, hay cosas tan miserables y cosas tan pequeñas y cosas tan absurdas y ridículas, pero la historia de la humanidad y los millones de muertos de las guerras están construidos, están hechos sobre absurdidades a estos niveles. Y otra vez, estamos ahí, estos 46, yo voy a menudo en Rusia, conozco a los rusos, tienen muchos defectos y tienen también muchas cualidades. Un defecto que tienen los rusos, son muy violentos y muy duros. Una cualidad que tienen es que no tienen miedo de nadie. Y en el sentido es que si ellos piensan que le están pisando su territorio y que le están pisando su honor, los rusos no hacen un paso atrás y al contrario van. Y en este momento ver a 46 connacionales quemados en un edificio,
y las televisiones, ayer también alucinaba el telediario diciendo un fuego, es el telediario español, un fuego en Odessa mata a 46 personas y el occidente acusa a la Rusia de matar a sus propia gente. Y se ven fotos de gente tirando cóctel molotov. Bueno, en pocas palabras, estamos también frente a una manipulación propagandista de la información y los periódicos, El País totalmente dentro del País está a olvidar nunca más comprar El País, vendido vendido a muerte y diciendo tonterías y poniendo a la gente, intentando de manejar a la gente y ponerla contra los rusos. Y también otra cosa divertida, durante 70 años los rusos eran malos porque eran ateos, materialistas y rojos. Ahora no lo son. Putin está casi todos los días en la iglesia, los ortodoxos han vuelto. En Rusia las iglesias están así. A mí me molesta evidentemente porque soy ateo. Pero ya la Rusia no es comunista, la Rusia es capitalista, totalmente capitalista y muy religioso. Y entonces, ¿contra qué cosas estamos luchando? ¿Por qué tenemos que ir contra los rusos? Por lo que Juliano la apóstata decía, es que es una tontería que hay atrás al cristianismo y esta cosa nos está haciendo ir uno contra el otro. Entonces, con esto, yo no quiero hacer misas demasiado largas porque si no es coñazo, ¿verdad?